Para dar inicio a esta segunda mesa del conversatorio, me permito presentar a las personalidades que se encuentran acompañándonos el día de hoy. Javier Martín Reyes, coordinador del Programa de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencias Económicas. Roberto Cortés, abogado en Documenta AC. Arturo Espinosa Silis, director de Estrategia Electoral. Marta Leticia Mercado Ramírez, magistrada electoral del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. E Iván García Gárate, segundo visitador general de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. A continuación, le daré el uso de la palabra al segundo visitador para que continúe con la moderación de la presente mesa. Muchas gracias, muy buenos días todavía. Pues vamos a continuar ahora, si se puede, les pediría que igual nos pudiéramos como acercar para no dispersar tanto a la gente. Entonces, si los que están ahí atrás, en las filas de atrás, si se pueden acercar un poco, para que estemos más en confianza. Bueno, pues es para mí un gusto el que podamos ahora continuar con esta reflexión sobre, pues a raíz de la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esta idea de la participación política dentro del sistema penitenciario, las implicaciones de la sentencia, los efectos de la sentencia y pues qué es lo que, digamos, la sentencia puede causar también hacia dentro del sistema penitenciario, ¿no? Desde la segunda vistaduría probablemente ese es como uno de los puntos que nos gustaría analizar más, ¿no? ¿Qué impactos tiene esto en la reinserción social? ¿Qué impactos tiene esto dentro de la gobernabilidad de los centros? Si es que de alguna manera u otra esta sentencia pudiera tener un impacto en ese sentido, ¿no? Partiría o me gustaría como plantear un poco, y tratándome de salir un poco de la lógica ya del análisis técnico que probablemente venga un poquito más adelante, un poco una reflexión, ¿no? Desde la filosofía política un poco, ¿no? O sea, las concepciones de la política, ¿no? Desde la aristotélica, por ejemplo, que plantea la parte virtuosa de la política, que la política es una forma en la cual el espacio público, y no debemos de recordar que los centros penitenciarios son también espacios públicos, ¿no? Se puede gobernar, ¿no? La política es virtuosa porque justamente le permite a la ciudadanía, a los que son ciudadanos y los que son parte de esa polis, el hablar, el organizarse, ¿no? Y el poder decidir sobre los diferentes aspectos que regulan la vida dentro de esa polis. El centro penitenciario podría considerarse desde esa perspectiva quizá, ¿no? Cómo se puede llegar a gobernar, ¿no? Participación política dentro del sistema penitenciario existe. El voto sería probablemente algo novedoso, pero eso no quiere decir que dentro del sistema penitenciario no exista algún tipo de organización política o incluso manifestaciones de protesta política, por ejemplo. Las huelgas de hambre son recurrentes en los centros penitenciarios y la huelga de hambre es una forma de desobediencia civil, es una forma de plantear una opinión política, ¿no? Entonces existe desde ahí. Entonces hay vida política dentro de los centros penitenciarios, ¿no? Y otra idea de la filosofía política que también me gustaría compartir y dejar en el aire también es, digamos, lo que dice Rancière, Jacques Rancière, este filósofo político, que dice: la política siempre se hace desde aquellos que no tienen parte dentro de lo público, siempre se hace en los bordes, ¿no? Para que haya un cambio político siempre tiene que venir de alguien que era un agente externo, un outsider, ¿no? De los que no tenían parte. Dice, la democracia es la decisión de los que tienen parte en esa decisión. Y él utiliza el concepto policía para decir, por medio de la policía se gobiernan estas partes. Pero para que haya un cambio en la política, ese cambio tiene que venir de afuera, de los que no tienen parte. Y quienes no tienen parte ahorita justamente en la política son personas que están privadas de libertad, ¿no? Entonces este tipo de reflexiones creo que nos ayudan a visibilizar la importancia de hablar de cuestiones políticas dentro del sistema penitenciario, ¿no? Y bueno, ya sin más preámbulo, ¿no? Voy a dar ya justamente la voz a quienes también nos podrán ir desglosando algunas de las ideas y algunos de los impactos que tiene esta sentencia en el ámbito penitenciario y también
en el ámbito de lo electoral y del derecho electoral y las implicaciones que tiene, ¿no? Para ello, primero le daríamos la palabra a Javier Martín Reyes, ¿no? Coordinador del Programa de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Muchas gracias, Martín. Bienvenido. No, hombre, bueno, pues al contrario, muchas gracias a la invitación. Iván, es un gusto estar aquí hablando de este tema tan importante, además de una sentencia que, bueno, como ya escucharon en la mesa previa, bien importante. Y también me da mucho gusto estar en una mesa pues, con muy buenos amigos, con Iván, con Arturo, con esta Marta, también a Roberto, que no tenía el gusto, pero bueno, realmente creo que por la parte de ellos son claramente expertos en la materia, les saben muchísimo. Y yo voy a tratar de hacer algunas aportaciones preliminares pensando, déjenme hacer tres cosas, ¿no? Uno, retomar un poco lo que decía Iván de, digamos, la filosofía política que está detrás de este tema, ¿no? Segundo, yo sí quiero decir unas cosas muy rápido de la sentencia. Yo sé que, ¿no?, la mesa previa fue dedicada precisamente a eso, pero sí creo que hay cosas que tenemos que considerar porque tienen impacto en la manera como podríamos visualizar los efectos de la sentencia en particular. Y luego ya reflexiono de algunas cosas muy puntuales, ¿no? Decía Iván que igual era un buen punto de arranque el tema de la filosofía política. Y yo creo que si uno lee la Constitución mexicana, y en particular el artículo 38 constitucional, lo que nos vamos a topar es que, aunque no nos guste, ¿no?, y muchos podamos estar en contra, nuestra Constitución no es una Constitución puramente liberal. No es una Constitución que de alguna manera reconozca, ¿no?, sí y siempre sí, el tipo de vida que tienen que tener los sujetos políticos, ¿no? Si ustedes piensan cuáles son los requisitos para ser ciudadano mexicano, pues nos vamos a encontrar con un requisito que es una cosa que a muchos, ¿no?, que no nos gustaría que ese tipo de temas se pongan en un texto constitucional, dice que es ciudadano aquella persona que tiene un modo honesto de vivir, ¿no? Y si pensamos en todas las restricciones que tiene el artículo 38 constitucional, es decir, los derechos políticos se suspenden desde el dictado, ¿no?, del auto de formal prisión. Cuando una persona está, ¿no?, en la cárcel, ¿no?, con motivo de una pena, ¿no? Y además, ¿no?, por si fuera poco, puede ser incluso una pena adicional, ¿no? Cuando vemos este tipo, ¿no?, de causales de suspensión en la Constitución mexicana, lo que nos está diciendo la Constitución mexicana es que está esperando cierto tipo de comportamiento por parte de los individuos, nada más y nada menos que para considerarlos miembros de la comunidad política, ¿no? O sea, si hacemos una lectura, digamos, aislada, por así decirlo, de ese artículo 30, bueno, no aislada, ¿no?, porque habría que leerlo el 38 con el 35 y también con el 40. Lo que nos vamos a dar cuenta es que ahí hay una idea que no es liberal sobre quiénes son los integrantes de la comunidad política, ¿no? Parece que es bastante más una idea republicana, ¿no?, de un Estado donde no todos los ciudadanos, ¿no?, por el hecho de tener más de 18 años y ser mexicanos, ¿no?, son miembros de la comunidad política, sino solo cierto tipo de personas. Y creo que eso es algo muy problemático, ¿no? Sobre todo si consideramos algunas de las reformas más importantes que ha tenido la Constitución en los últimos años, ¿no? O sea, simple y sencillamente la incorporación de un catálogo de derechos de fuente convencional, ¿no?, a partir de la reforma al artículo primero constitucional, toda la lógica de derechos humanos que encontramos en el artículo primero y en otros artículos de la Constitución, claramente tienen una lógica de maximizar, ¿no?, la eficacia de los derechos humanos, tanto de fuente constitucional como de fuente convencional. El catálogo de derechos humanos que tiene la Constitución mexicana es impresionante, ¿no? O sea, si lo vemos desde una perspectiva comparada, ustedes nada más piensen, ¿no?, si se tomaran a la engorrosa tarea de leer todos los artículos de la Constitución y a sacar todas las normas de derechos humanos que contiene la Constitución, y luego se pusieran a ver los 212 tratados internacionales que ha firmado y ratificado el Estado mexicano, que contienen por lo menos una norma de derechos humanos, vamos a ver que el ámbito de protección que tenemos, por lo menos en términos jurídicos, todas las personas, y en particular la ciudadanía mexicana, es muy amplio.
Y al mismo tiempo seguimos teniendo, ¿no?, en los artículos constitucionales, ¿no?, el requisito de que para ser ciudadanos y para poder ejercer nuestros derechos políticos y sociales tenemos que tener un modo honesto de vivir. Y tenemos estas causales en el artículo 38 que de nuevo son muy problemáticas, ¿no? A mí me da la impresión que la sentencia, ¿no?, que motivó estas dos mesas es una de esas sentencias en las que uno puede estar completamente a favor del resultado, ¿no? O sea, yo creo que de verdad, o sea, alguien que cree, digamos, en la lógica de los derechos y que cree en la presunción de inocencia, es muy difícil que pueda justificar que desde el dictado de un auto de formal prisión o de sujeción a proceso se suspenden los derechos políticos electorales. No hay ningún tipo de racionalidad. Creo que eso es algo que si hiciéramos un test de proporcionalidad o un test de razonabilidad no pasaría. Pero sí creo que, por desfortuna, hemos tenido muchos criterios, sobre todo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo que hacen es impedir que los tribunales, ¿no?, incluidos el Tribunal Electoral, puedan hacer abierta y directamente un control de convencionalidad de cierto tipo de restricciones constitucionales. Eso creo yo que no implicaría eliminar todas las restricciones constitucionales, porque sabemos que todos los derechos necesariamente por su naturaleza tienen que tener límites, pero sí creo que, de nuevo, si vemos sobre todo normas en materia penal, ¿no?, en la Constitución es clarísimo que el arraigo es inconvencional, es clarísimo que la suspensión de los derechos, ¿no?, como está en la fracción 2 del artículo 38 constitucional, son inconvencionales, ¿no? Y con lo que terminamos, por desgracia, son con sentencias que terminan siendo un poco más parches, si se me permite la expresión, a un problema mucho más estructural. O sea, yo diría, en el tema de suspensión de derechos, ¿no?, político y electorales, el problema no es del INE, el problema no es del Tribunal Electoral, el problema principal es de la Constitución mexicana. Y yo sí creo que quizá una de las buenas consecuencias que podría tener el dictado de este tipo de sentencias, más allá de si podemos compartir o no ciertas aproximaciones metodológicas o ciertos argumentos, pues es que abra otra vez el debate sobre si no tendríamos que quitar un montón de restricciones que tenemos ahorita abiertas en la Constitución, ¿no? Dicho lo anterior, yo quisiera señalar, creo que, una cosa buena de la sentencia, ¿no? Aparte, digamos, del resultado, ¿no?, concreto, creo que es una sentencia que es maximalista en cierto sentido, ¿no? Porque si lo pensamos, ustedes nada más piensen en cómo, hace rato alguien decía algo del amparo, ¿no? Ese asunto, ¿cómo se hubiera resuelto en el amparo? Bueno, de entrada, ni se hubiera ganado, ¿no? O sea, sí, pero para empezar, no nos hagamos pantallas mentales. Este tipo de cosas solo pasan en jurisdicciones, ¿no?, como la electoral, que son muy nuevas, que sobre todo en integraciones pasadas han tenido criterios, digamos, muy de avanzada. Ustedes piensen en el tema de los efectos. Aquí eran dos personas que estaban acudiendo, ¿no?, a solicitar la posibilidad de votar. Dos, ¿no? Si le hubiéramos aplicado el remedio tradicional de amparo, ¿cuál hubiera sido el resultado? Pues que esas dos personas votan y se acabó, ¿no? Si las otras personas que están privadas de su libertad y están en prisión preventiva y no tienen sentencia ejecutoriada quisieran, pues bueno, vaya usted y presente su juicio. Es, digamos, la visión así tradicionalota y muy, digamos, simplista, ¿no?, de la fórmula Otero, creo yo, malentendida, ¿no? Esto es una sentencia maximalista en el sentido de que abre la posibilidad, eventualmente, para que todas las personas que están en prisión preventiva puedan votar. Pero al mismo tiempo que es maximalista, sí creo que por lo menos tuvo, ¿no?, una consideración hacia el INE, y fue que sí le dejó un ámbito muy, digamos, una discrecionalidad muy grande al INE para que pueda ir definiendo paso a paso, poco a poco y progresivamente cuáles van a ser los efectos de la sentencia, ¿no? Creo que eso es una solución mucho mejor que la alternativa, que es una vez que dictaste y que dijiste que potencialmente todos pueden votar, te pongas desde sede judicial, sin ser experto en absolutamente nada más allá del derecho electoral, criterios sobre cómo se tiene que ver esto ya en la práctica. ¿Qué retos yo le veo a esto? Pues son varios, ¿no? De entrada, creo que el INE va a tener que empezar a tener contacto con un montón de instituciones con las que
suelen no tener ni relación ni trabajo previo, ¿no? El INE, aunque sea un órgano constitucional autónomo, bueno, pues es un ente que se coordina de manera cotidiana con una enorme cantidad de autoridades del país, pero nunca ha tenido contacto con el sistema penitenciario ni en general con todas las autoridades que están, digamos, relacionadas con el funcionamiento del sistema penal. Entonces ahí creo que hay un primer gran reto, que es, pues el INE va a tener que dedicar una enorme cantidad de recursos, que a mí no me queda claro que tengan en este momento, para hacerlo, ¿no? Segundo, creo que tendríamos que empezar a pensar, digamos, desde el principio y hasta el final de un proceso electoral. Y lo primero es cómo integramos una lista nominal de electores de las personas que están en prisión preventiva, ¿no? Y sí creo que, y ahí los expertos del sistema penal seguramente nos podrán decir con mayor detalle, ¿no? Si sabemos, por estudios serios y también por notas periodísticas, de que en muchísimos, ¿no?, centros penitenciarios el Estado no tiene el menor control, olvídense, de la identidad de las personas, sino lo que hacen las personas al interior de los centros penitenciarios, pues el primer reto va a ser generar potencialmente un registro, no solo de las personas que están en prisión preventiva, sino potencialmente de todas, ¿no? Porque para ver cuáles están en prisión preventiva y cuáles tienen sentencia y cuáles no tienen sentencia, pues hay que hacer un censo general, creo yo, de todos los centros penitenciarios. Y eso es, tengo la impresión, algo que quizá ni siquiera las autoridades saben con certeza. Segundo, creo que hay un enorme reto para poder genuinamente, ¿no?, constatar la identidad de estas personas, ¿no?, que muchas veces están en una prisión alejada del lugar donde normalmente residen, que muchas veces están lejos de sus familias, que muchas veces están separadas de sus familias. Y ahí vamos a tener un segundo problema, creo yo, con la identificación, ¿no? Entonces, primer problema, la construcción, creo yo, de un listado nominal de electores que sea relativamente confiable. Segundo, el derecho al voto supone que es un voto informado, ¿no? Para eso tenemos campañas electorales, ¿no? Entonces aquí la pregunta va a ser cómo podemos incorporar al debate público a esas personas que están en prisión preventiva, ¿no? Porque a final de cuentas la democracia no nada más es ir a votar, ¿no?, el 1 o el 2 de julio y depositar un voto. La democracia es informarse, es deliberar, es participar en el debate, es contratar propuestas. Vamos a pensar en mecanismos para que estas personas puedan tener cierto tipo de socialización sobre los temas relevantes, ¿no? Vamos a permitir que los partidos políticos hagan campañas como sucede en otros países. Digamos, esto no es algo así completamente abstracto. Hay otros países que permiten que ciertos partidos políticos, si quieren, vayan y hagan mítines dentro de lugares penitenciarios, ¿no? ¿Cómo garantizamos seguridad? Ya se imaginarán todos los temas que tenemos ahí. Y tercero, ¿no?, yo diría, ¿cómo lo hacemos para la jornada electoral y para el cómputo de los votos? Y ahí creo que de nuevo las soluciones no son evidentes, ¿no? Creo que una alternativa, pues evidentemente, es instalar casillas, pero ustedes nada más imagínense los retos logísticos que eso supondría, no solo para el INE, ¿no? Porque bueno, pues el INE hace rato alguien decía, pues sí, son como de esas maquinitas del Estado mexicano, que son pues máquinas de implementación, ¿no? Yo creo que hay pocos aparatos burocráticos en México que sean tan efectivos. No digo que sean lo más eficientes, sí son muy costosos, tienen muchos problemas, pero realmente el INE sí es un buen ejemplo de construcción de capacidades estatales, ¿no? Entonces, supongamos que el INE puede resolver ese tipo de problemas que se puede coordinar con las autoridades, ¿no? ¿Cómo garantizamos la secrecía del voto, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para agregar los votos, ¿no? Porque yo creo que ese es otro tema fundamental. Sabemos, porque hay muchos estudios de clientelismo, que lo que nos dicen es que los brokers o quienes manejan clientelas muchas veces no pueden ver, ¿no?, necesariamente cómo vota una persona. Ya sabemos que está todo este tema de que si los celulares y que si el carrusel, todos estos métodos tradicionales y no tan tradicionales de monitoreo del voto, no solo en México sino en el mundo, ¿no? Pero lo que nos dice la literatura científica es que muchas veces lo que hacen gobiernos, partidos políticos,
¿no?, quienes lideran redes clientelares, es que van monitoreando el agregado de los votos, ¿no? Entonces, entre más pequeña sea la unidad de agregación, ¿no?, si es una casilla donde solo votan 10 personas, pues es mucho más fácil, ¿no?, hacer una predicción de cómo están votando las personas. Entonces, creo que ahí lo que tendríamos que pensar también es cómo van a votar, instalamos o no casillas, le vamos a hacer, como sugiere la sentencia, con un voto por correspondencia, y cómo garantizamos que al momento de recolectar esos datos y reportarlos, no tengamos, porque yo creo que sería muy perverso, y veo perfectamente una primera plana de Reforma o de algún otro medio diciendo los presos votaron por fulanito, ¿no?, o las personas que estaban en tal prisión de máxima seguridad apoyaron a tal. Entonces creo que ahí hay una enorme cantidad de retos que van mucho más allá de lo que hace el INE, ¿no? O sea, el INE ya tiene toda una logística para instalar casillas, esa es la manera como operan, y cuando se salen de esa lógica les cuesta. Vean nada más lo poco, no quiero decir lo poco efectivo, pero lo lento que ha sido la implementación del voto para los mexicanos residentes en el extranjero, ¿no? Eso nos ha costado muchísimo, y no recuerdo ahorita cuándo fue la primera vez que se pudo votar desde el extranjero, que habrá sido 2012, ¿no? Bueno, pues yo creo que, quién sabe, pues, pero si ustedes ven los números, el porcentaje de gente que vota es súper reducido, ¿no? Y el último dinero que apuntaría es cómo le hacemos más allá de los temas logísticos para que esto sea algo que genuinamente se apropien las personas que están en prisión preventiva, ¿no? O sea, sí creo que incluso si superamos todos los retos logísticos, sí corremos un riesgo de que incluso el programa piloto o ya cuando se implemente a gran escala, pues terminemos con tasas de participación muy bajas, ¿no? Y sí creo que ahí hay un riesgo que habría que tratar de evitar a toda costa, ¿no? Si ya tenemos una sentencia de este tipo, si el INE, ¿no?, porque me consta que pues, ya están algo preocupados y ocupados con esta sentencia, ¿no?, va a hacer esfuerzos muy grandes, si los obstáculos que habrá que vencer son muy grandes, sí creo que hay un riesgo grande de que a final de cuentas sea una política pública, yo creo que eso es, que termine reportando un porcentaje muy bajo de votos. Y ahí sí creo que la respuesta no es sencilla, ¿no? O sea, a mí no me queda tan claro que hoy en día, o sea, yo creo que son tan grandes las carencias que tenemos al interior del sistema penitenciario y son tan infrahumanas las condiciones que, y eso está documentado por todos lados. A mí no me queda claro que eso sea a nivel individual y así en abstracto una prioridad de ellos, pero habría que tener también políticas públicas para informar, para motivar y para hacer que, como trata de decir la sentencia, pues en efecto sea algo que termine por dignificar a estas personas que, y de nuevo, y el problema es la Constitución, por prisión preventiva oficiosa fundamentalmente, pues están privadas de su libertad a pesar de que no tienen una sentencia que los encuentra culpables, ¿no? Yo lo dejaría hasta ahí, ¿no? Muchísimas gracias otra vez a Iván por la invitación y a ustedes por su tiempo. Muchas gracias, Javier. Qué bueno que nos planteas justamente como estas preguntas que nos tenemos que ir haciendo, ¿no? El punto de partida también me parece muy interesante y en ese sentido ojalá que sí esto pudiera llegar a detonar una discusión o un debate en relación a los contenidos constitucionales, ¿no?, en relación a la propia Constitución, a la forma en la que está concibiendo y concibe todavía, ¿no?, a las personas privadas de libertad, ¿no? Diferencia importante con la Constitución Política de la Ciudad de México, que lo reconoce como grupos de atención prioritaria, y eso implica como toda una serie de acciones que tiene que llevar a cabo el Estado para proteger los derechos de esta persona, pero justo cuando también en la Constitución Federal, en la Constitución General, hay ciertas visiones todavía de las personas privadas de libertad, de las nociones de castigo, de las nociones de lo que implica estar en un proceso, pues todavía limitarían bastante. Entonces, en ese sentido, no está mal que se plantee justamente esta revisión, ¿no?, de la Constitución a partir de la sentencia. Otro elemento muy importante y que era justo el que platicábamos con Simón, ¿no?, hace un momento, la cuestión de los diferentes tipos de justicia, ¿no? O sea, de si entraba por vía de amparo o este tipo de problemas planteados por un tipo de justicia de amparo, hasta dónde hubieran llegado y qué tanto hubieran
avanzado, ¿no? Y aquí es lo que se abre, bueno, la ventaja y la posibilidad de tener diferentes tipos de justicia y diferentes formas en las cuales se construyen las decisiones, ¿no? Y por último, pues todas estas cuestiones, digamos, ya como una vez que, digamos, de la euforia, ¿no?, de una sentencia que vaya en ese sentido, la pregunta es, bueno, ¿cómo la implemento? O sea, ¿cómo la voy como implementando, cómo la voy detallando? ¿Qué aspectos ya en específico? Y estas preguntas que nos hace Javier, ¿no?, de cómo se plantea un voto informado dentro del sistema penitenciario, cómo se plantearían las campañas, cómo se plantearían como este tipo de elementos, pues ya son cosas que en 6 años, ¿no?, que tiene el INE, pues tendrá que ir discutiendo y pues que se vayan abriendo más este tipo de mesas, ¿no? Este tema, que en el cual estamos, pues, digamos, hasta el momento lo hemos visto un poco más desde la perspectiva de lo electoral, ¿no? Pero justo también la idea de hacer esta mesa es también proporcionar también la otra visión, ¿no?, hacerlas interdisciplinarias y multidisciplinarias, y también proporcionar otra visión, quizá desde el trabajo especializado que se tiene en el sistema penitenciario, ¿no? Y justo para ello me voy a permitir ya darle la palabra, ¿no?, a Roberto Cortés, ¿no?, abogado de Documenta AC, ¿no?, que tiene también pues experiencia en el tema de personas privadas de libertad. Muchas gracias, Roberto, y bienvenido. Pues bueno, pues primero muchas gracias a la comisión por abrir este espacio pues justamente al diálogo, especialmente a mis colegas que están aquí ahorita sentadas y a las personas que nos acompañan. Primero me gustaría partir igual como tocar un punto muy específico de la sentencia antes de pasar a ver como esta cuestión de las personas privadas de libertad. Disculpen que estoy un poco enfermo, pero trataré en la mayor medida de lo posible en hacerlo más claro. Al inicio de la sentencia lo que se menciona es que, más bien el origen de la sentencia, que es muy importante que partamos de ese contexto. Al inicio de la sentencia, si todos y todos podemos ver, habla de que quienes exigieron ejercer ese derecho al voto eran personas que se autoidentifican como solsiles, ¿no? Que esto lo que hace es que nos lleve a entender cuál es el contexto y por qué estas personas tuvieron que exigir que se les respetara este derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque el contexto en el que ellas han estado viviendo y el contexto en el que nosotros nos desarrollamos en esta ciudad, pues puede partir de un análisis totalmente distinto o diferenciado, ¿no? La exigencia de estos derechos propiamente políticos para las personas solsiles, en este caso, parte de un contexto histórico, ¿no?, justamente de represión a su identidad, de un contexto de violencia, de una gama de acciones, tanto de la colonización europea, pero también de la colonización del Estado, la colonización interna hacia estas personas, con el propósito de borrar su propia identidad, ¿no? Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta ese contexto al momento de analizar esa sentencia y también al momento de analizar a partir del contexto en el que nosotros nos encontramos ahora. Y entonces, a partir de eso es que ellas y estas personas, pues, su exigencia de estos derechos y el reconocimiento de este derecho a través de la sentencia, pues precisamente es algo significativo, porque es justamente, ¿no?, reconocer la identidad de lo que son y su participación política dentro del Estado mexicano, ¿no? Entonces, dejando esto de lado o haciendo esta precisión, lo que sí puedo encontrar es que hay un rasgo en común justamente que podría presentarse en todas las personas que se encuentran privadas de libertad, ¿no?, que sean grupos indígenas, originarios, sean mujeres, sean personas con discapacidad, es que hay un vínculo, ¿no?, entre el derecho al voto y el derecho a la identidad, que se pierde, el derecho al voto y el derecho a la identidad. ¿Por qué? Porque justamente, como todos sabemos, un medio para poder ejercer este derecho al voto, pues es tu credencial de elector. Si tú no tienes tu credencial de elector, pues propiamente no vas a poder tú ir a votar, ¿no? Entonces, a partir de eso es que, y además, no solamente sirve, este documento no solo sirve para eso, sino que también sirve para que tú puedas hacer un buen de trámites en cualquier institución pública,
o privada, ¿no? Y si no presentas este documento, prácticamente en ningún lugar puedes hacer nada, ¿no? Entonces, a partir de esto, lo que pasa es que no solo la credencial para votar sirve para ejercer el derecho al voto, sino también para que te reconozcan tu derecho a la identidad. Y con todo eso es que se desarrollan o tú puedes ejercer toda una gama de derechos, ¿no? Entonces, a partir de esto es que se vincula este tema del derecho a la identidad, el derecho al voto, con propiamente los derechos de las personas privadas de libertad. Porque ¿qué pasa cuando una persona entra a prisión, ¿no? Está en prisión preventiva y que después la sentencian. Ahí justamente voy a hacer esta aclaración. En este momento no voy a hacer esta distinción entre personas en prisión preventiva y personas que están sentenciadas, porque al final estas personas, hablando de esta cuestión del derecho a la identidad, se presentan a las mismas problemáticas, ¿no? ¿Por qué? Entonces, para esto hay que pensar cuáles son todas estas implicaciones que propiamente la cárcel ha tenido en las personas que ingresan a este sistema. Justamente el sistema penitenciario está preparado para eso, ¿no? Está preparado para despersonalizar a cualquier persona que ingresa a ese centro, ¿no? Está preparada para desvincular de su entorno social, de su entorno político y también de su comunidad, ¿no? Y eso lo que hace, pues te excluye. Y entonces llegan y además te quitan esta cuestión del derecho de tu INE, que precisamente es para el voto, para la identidad, y lo que hacen es que pierdes tu identidad propiamente, ¿no? Entonces, aquí, este tema es muy complejo, porque si le preguntamos a una persona que se encuentra en prisión, y no solamente, ya sea prisión preventiva, o sea, en prisión, esté sentenciada, es si realmente su exigencia es el derecho al voto o su exigencia propiamente es que se le reconozca su identidad propiamente, ¿no? Creo que es una cuestión muy, muy, muy compleja, porque al no reconocerles a estas personas su identidad, ¿no? Y al quitarles este derecho político del cual está vinculada esta cuestión, hay un enlace muy fuerte entre estos dos derechos, se generan una serie de violaciones a derechos diversos hacia estas personas. Y esos derechos que ni siquiera nos podremos imaginar más allá, ¿no? Para ponerles un caso así muy, muy concreto, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos que nosotros llevábamos en materia de atención médica, había, cuando existía el Seguro Popular, había personas que su propia cuestión médica podía ser subsidiada por esta cuestión del Seguro Popular. Pero una de las imposibilidades para que estas personas pudieran acceder al Seguro Popular era que no estuvieran privadas de libertad, ¿no? Ahí se podía ver como ese era uno de los requisitos, ¿no? Por ejemplo. Pero ya cuando tú ibas a hacer ese trámite o ibas a exigir esto, el trámite de fondo, la cuestión de fondo era que justamente no contaban con una identificación y por lo tanto el sistema les impedía realizar, ¿no? Esta cuestión. Y había personas que sí lograban hacerlo, pero había personas que realmente no podían hacerlo, ¿no? O por ejemplo, algunas otras personas que cuentan con una discapacidad, que están en prisión, ¿no? Y también casos muy concretos, que la persona necesitaba que le donaran una silla de ruedas. Simplemente no le donaban esa silla de ruedas porque justamente no contaba con un requisito esencial, que era tener una identificación, ¿no? Entonces aquí lo que vemos es que no solo se trata del derecho al voto, sino se trata de una serie de derechos que van más allá de eso, tratándose de personas privadas de libertad. Y entonces ese es como el primer punto que me gustaría como resaltar y que fuéramos muy conscientes de eso, ¿no? También, y que a partir de eso también se incorporara a las personas privadas de libertad en ese debate. Y no solo a las personas privadas de libertad, sino también a las familias de las personas privadas de libertad, quienes son los que resienten los efectos de todas estas restricciones a los derechos que conlleva la cárcel, ¿no? Y que ahora estamos hablando en cuestión del derecho político al voto, que se vincula con, ahora les he explicado, esta cuestión de la identidad, ¿no? Y después de eso también habría que pensar un poco en lo que hablaba Javier, en ese sentido, es cómo se va a
a ejercer el poder desde afuera hacia adentro, ¿no? Si también ese reconocimiento del derecho al voto realmente va a tener repercusiones en las condiciones y en la vida directa de las personas que se encuentran privadas de libertad, o únicamente es justamente para obtener más votos o para ocupar como un elemento político de discusión, ¿no? Para las personas y que no les implique más allá que pues un reconocimiento que está ahí, pero que no va a tener implicaciones directas en ellas, ¿no? Y entonces es ahí que tenemos que ver cuáles son propiamente los intereses de estas personas, porque justamente pues, han sido invisibilizadas todo el tiempo y jamás se les ha volteado a ver como un sujeto que forma parte de la sociedad. Y pues precisamente a partir de lo que hacemos es que si una persona entra a la prisión, creemos que ya no forma parte de la sociedad y vemos a la prisión como un agente externo, ¿no? Y que no forma parte de nosotros y lo que menos queremos hacer es voltear a ver. Entonces lo que se tiene que hacer es que a partir de esta cuestión es que precisamente el ejercicio del poder se voltea a ver, pero en beneficio de ellos y no en beneficio del poder político y de la clase política. Y por último, me gustaría recalcar, antes de ese punto, el último punto también es esta cuestión de la gobernabilidad que presentaban, ¿no? También cuáles son los riesgos y de qué manera vamos a garantizar que las personas que están privadas de libertad no vayan a ser sujetas de actos de corrupción, de actos de presión por parte justamente de la clase política, del poder político al interior, ¿no? Entonces, al momento de crear como todas estas, pues esta estructura que se va a tener que generar, ¿no? Pues son puntos que se van a tener que tomar en cuenta, ¿no? Y aquí hay, ahora la Ley Nacional de Ejecución Penal, ¿no? Hay un principio que establece que se llama el principio de corresponsabilidad, ¿no? Entonces, lo que hace es vincular a todas las secretarías de Estado y a aquellas autoridades que tendrían que tener intervención para el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad. Entonces, ¿de qué manera vamos a ir vinculando a todas las autoridades para garantizar que a todas las personas privadas de libertad se les garanticen sus derechos en el ejercicio de este derecho propio que es el voto, ¿no? Ese es el primero. Y ya por último, de manera como también personal, cada vez que hablamos en un tema, en un foro que trata del tema de las personas privadas de libertad, siempre me gusta también como ser muy puntual en que tenemos que ser muy cuidadosos en no seguir generando o seguir cayendo como en esta cuestión del reformismo penitenciario, es decir, de cómo hacemos mejor cada vez la cárcel, cómo la hacemos, pues sí, cómo la hacemos más fácil, cómo la vamos a hacer mejor para que todas las personas encuadremos en ese marco de lo que significa la cárcel y lo que es la cárcel, ¿no? Sí es muy importante y es muy reconocible todo este reconocimiento de derechos porque lo es, pero también tenemos que empezar como a generar el debate, aprovechando el espacio, ¿no?, público, de qué manera también vamos a empezar a hacer que las cárceles se usen en la menor medida de lo posible. ¿No? Eso es súper, súper importante. Este reconocimiento de los derechos sí es muy especial y muy importante, y en verdad esta sentencia, el análisis que hacen es de los pocos que he visto desde mi poca experiencia, es muy bueno, pero sí desde la expertise de todas las personas que trabajamos en esta cuestión del sistema penitenciario, pues justamente a veces nos perdemos en estar peleando cómo hacemos un mejor sistema penitenciario, cuando realmente lo que tendríamos que hacer es cómo desvanecer un poco ese sistema penitenciario en la mayor medida de lo posible, ¿no? Entonces, pues con esto me gustaría cerrar mi intervención y les agradezco a todos pues por su atención. Muchas gracias, Roberto. Esa última reflexión, ¿no? Siempre hay que tenerla o no dejarla de lado, ¿no? Siempre tratamos de humanizar la cárcel cuando de entrada pues la cárcel, ¿no? Siempre habría que irla reconsiderando, no hacerla mejor, sino de siempre irla reconsiderando, siempre irla replanteando, ¿no? Ese yo creo que es uno de los aspectos más
más importantes y relevantes, y sobre todo, como dices, no hay que dejar de ver, ¿no?, la propia institución como es, ¿no?, y el sistema como es. También este elemento que tú nos planteas, y creo que eso es como de las cosas que también tenemos que ir analizando, a partir del principio de interdependencia, cómo, ¿no?, a partir de un derecho que parecería que nada más tiene que ver con derecho al voto, cómo a final de cuentas tiene repercusiones con otro tipo de derechos, con otro tipo de ejercicios, que se pueden dar dentro de los sistemas penitenciarios, como tú dices, incluso para la atención médica de varias personas. Ya el elemento de identidad también sería como un elemento muy importante, ¿no? Y pues cómo se va a ir derivando probablemente también en otros derechos, o cómo impactaría también en otros derechos. Y esta pregunta también que nos lanzan, ¿no?, saber, los votos que se obtengan dentro de un sistema penitenciario, ¿no?, tendrán un impacto dentro del sistema penitenciario, serán pensados bajo esa función, estarán votando las personas en función de qué tanto se puede transformar el centro penitenciario, o están pensando también en función de toda una política local, nacional, etcétera, ¿no? También son de los elementos que habría que ir considerando, ¿no? Pues muchas gracias, Roberto, por esta aportación. Y ahora, ¿no?, le vamos a dar el uso de la voz a Arturo Silis, ¿no?, Espinosa Silis, para que pues también nos haga su abordaje respecto de la sentencia. Muchas gracias, Arturo, ¿no? Déjame más, perdón, director de Estrategia Electoral, también una de las consultorías en el tema electoral que ha tenido también una importancia relevante en la producción de información que están llevando a la ciudadanía para también que puedan ejercer un voto más informado, ¿no? Gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Iván, por la invitación. Marta, muchísimas gracias. Y bueno, pues qué gusto estar con Javier. La verdad es que ya me dejó con muy pocas cosas que decir porque prácticamente es lo mismo, entonces podría dar las gracias, y Roberto también, qué gusto conocer. A ver, yo parto de dos premisas. O sea, el caso, el tema me gusta mucho. O sea, me gusta que nosotros en Estrategia Electoral tenemos una clínica de litigio electoral, que hacemos litigio estratégico en torno a derechos político-electorales. Y lo estuvimos buscando mucho este caso. Nosotros lo queríamos. La verdad es que primero lo estudiamos a fondo el tema y después nos dimos cuenta, nos pareció que no era un caso muy viable en este momento. Y ahorita les voy a explicar por qué. Llevamos otros casos, algunos temas de nacionalidad. Hoy pueden participar como funcionarios de casilla las personas que cuentan con doble nacionalidad, nosotros lo peleamos, algunos temas de nacionalidad, pero este en particular decidimos que no había las condiciones para llevarlo a cabo, y esta es la segunda premisa de la que parto. Sin duda es una sentencia muy difícil, pero es una sentencia que a mí me parece falaz en cuanto a que garantiza de mejor manera los derechos. Es un caso prácticamente imposible de implementar, y por eso a nosotros no nos pareció viable llevarlo. Aquí, la verdad es que en algún punto lo hemos comentado, creemos que no hay que caer en los falsos garantismos. Reconocer los derechos es muy importante, y una progresividad en el reconocimiento de los derechos es muy importante, pero lo más importante es que sea aplicable, sean efectivos, se puedan ejercer de manera efectiva. Me recordó mucho a otra sentencia electoral en la que también se reconocen derechos muy importantes, pero nunca se llevó a cabo, la de Cherán. Se reconoce el derecho de la comunidad a elegir su propio ayuntamiento. Nunca hubo elecciones. ¿Por qué? Porque atendía a otro contexto que va más allá. También uno de los puntos es que este tema no es meramente electoral. Es un tema en el que confluyen muchas otras materias que no... En este país muchas cosas le queremos dar salida a través de lo electoral, pero no es así. Ahorita que comentaba Roberto el tema de, a lo mejor en un caso que se vio como para reconocer la identidad, sí. El tema es que la credencial de elector no es un instrumento de reconocimiento de identidad por antonomasia. No se creó para eso. La credencial de elector sirve para que tú vayas a votar y haya un padrón confiable y voten las personas que están en ese padrón y que tienen capacidad y condiciones de votar. Que como no tenemos otro instrumento para identificarnos, sea ahora el instrumento por antonomasia, eso es otra cosa, pero no está concebida para eso, no está concebida para reconocer la identidad de las personas. Lo hemos acabado usando por falta de. Entonces, todas estas cosas son las que te van llevando a eso. Y les voy a platicar un poco nosotros qué hicimos y qué son las carencias que veo en este asunto. Primero, hay que ver cuándo se puede o cómo se considera que se puede que las personas vayan a votar o no. O sea, hay diferentes, sí hay países que lo reconocen y hay diferentes momentos. Creo que en un primer momento uno de los temas es
La prisión en sí misma es una sanción. Estar privado de la libertad, esa es la sanción. Y hoy se tiene que ver el tema como un tema de reinserción social. Desde esa perspectiva, a mí me parece que por eso hay que buscar que las personas que estén dentro de una prisión puedan votar. ¿Por qué? Porque además gran parte debe de haber una política pública de reinserción social. Y la verdad es que el Estado mexicano no la tiene. En las campañas nunca se habla de ellos. Entonces una población realmente son ciudadanos invisibles, ¿no? O medios ciudadanos invisibles. Nadie se dirige a ellos, nadie de las candidaturas les habla a ellos, mucho menos se hace una política. Sabemos que tenemos ahí un desastre en las cárceles, sabemos que tenemos grandes problemas de inseguridad, pero nadie los atiende, ¿no? A nadie les importa. La verdad es que es eso. Hay una serie muy interesante en Netflix que se llama justo Las prisiones más complicadas del mundo. Y la verdad es que es muy interesante ver los contrastes, ¿no? La de México, claro, sacaron la más bonita que tenemos, yo creo, pero ves la de Honduras y ves la de Brasil y dices, no, bueno, ahí no hay manera que nadie pueda salir mejor, en mejores condiciones de cómo entró, no hay manera. Y en cambio, la verdad es que ves la de Noruega y dices, bueno, hay hoteles en este país que no tienen esas condiciones y ese nivel, ¿no? Por supuesto. Entonces, pero ves también lo más importante, la concepción que tienen de las prisiones en diferentes países del mundo, ¿no? Entonces, es interesante. Desde ese punto de vista, yo sí creo que se debe de permitir a las personas que están dentro de las prisiones votar. Ahora, hay que establecer ciertos matices, ¿no? Lo primero es lo obvio, ¿no? ¿Tienes ya una sentencia condenatoria o no tienes una sentencia condenatoria? La otra es también considerar las circunstancias particulares de las personas que están dentro de las prisiones, el tipo de delito que cometieron y cuál es la sanción, medir la proporcionalidad de la sanción. Todas están privadas de la libertad, pero no todos ni por el mismo delito, ni todos es el mismo tiempo que deben de estar en la cárcel. También hay que decirlo que en algunos criterios, la Comisión Europea de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Código Buenas Prácticas de Venecia, la ONU, varios han señalado que hay que matizarlo. O sea, sí hay que permitirlo, pero hay que matizarlo y que cada país está en la libertad de matizarlo. Hay quienes el juez es el que determina cuando emite la sentencia y dice, en este caso también se le va a privar del derecho al voto. Hay quienes, de acuerdo con la gravedad del delito, también lo matizan. En unos casos sí opera, la ley establece que delitos de cierta gravedad también se les retiran sus derechos político-electorales. Hay otros casos en los que no. Hay unos que se dice es hasta que haya una sentencia ejecutoria y hay otros que se dice siempre pueden votar, depende del sistema. Aquí, si quieren ver, nosotros hicimos una búsqueda un poco por países en ese sentido y me parece que, por ejemplo, los países que lo reconocen plenamente el derecho al voto son la República Checa, Albania, Azerbaiyán, Holanda, Dinamarca, Finlandia, que me parece que son los países más avanzados en muchos sentidos, Irlanda, Colombia lo reconoce, Panamá lo reconoce, Suecia, Ucrania, Canadá, algunos lo reconocen. Y los que lo tienen más restrictivo son El Salvador, Chile, Paraguay, Uruguay, Honduras, México. En Estados Unidos funciona por estados, cada estado lo decide, ¿no? Bélgica también. Entonces, de entrada, es una cuestión que se debe de matizar y debe de señalarse por qué se debe matizar. Y eso es algo que me parece que hay que ocuparnos porque depende también de la concepción que se tenga en cada país del sistema penitenciario y de las sanciones en materia penal. La verdad que no es el tema. O sea, no es nuestro tema de los que nos dedicamos electoral. Ese también es un punto muy importante. Es un tema muy difícil de entender porque ninguno de los magistrados electorales son penalistas. Entonces, también... ¿Mande? Claro, claro. Pero, o sea, falta mucho en ese tema. Nosotros la verdad es que por eso dijimos que no era, o sea, era un tema muy difícil, lo estudiamos mucho y demás. Ahora, en el tema de la sentencia en general, primero, ¿quiénes impugnan? Impugnan 2 personas que se encuentran en prisión, pero que todavía no tienen sentencia condenatoria, que además se autoadscriben como indígenas tzotziles, ¿no? Entonces, me parece que encontraron a 2 personas que eran aptas para impugnar en ese sentido. O sea,
uno de los puntos difíciles era encontrar personas que estén dentro de la prisión. Habría que ver ahí el estatus en el que estén dentro de la prisión. Esto también, la sentencia se circunscribe a las personas que están dentro de prisión, pero no tienen sentencia condenatoria. Es el primer punto. ¿Qué impugnan? La omisión del INE de emitir lineamientos que regulen el derecho al voto. Perdón, pero no hay omisión. No puede haber una omisión cuando hay una prohibición constitucional. ¿Cuál es la omisión del INE? ¿Incumplir la Constitución? ¿O cuál es la omisión del INE? Entonces, de entrada, el acto impugnado es un acto creado. A nosotros fue lo primero que nos costó trabajo. ¿Qué acto impugnas? ¿Cómo lo haces impugnable? ¿No? En el inicio a mí se me ocurría la convocatoria a elecciones, por no preverlo, pero tienes la prohibición constitucional, que ya lo dijo Javier muy claro, cuando nos lo saltamos, porque ahí también es una cuestión de certeza jurídica. A veces se la saltan y a veces no se la saltan. Entonces, bueno, el otro tema que nos encontramos es cuando se le da definitividad a lo mejor al padrón y al estado electoral. Ese era como el más viable. Porque ahí dices, no estoy yo ahí. Y entonces lo que impugnas es yo quiero estar en el listado nominal y a partir de ahí votar. Ese era uno de los actos. Pero aquí impugnan una omisión. Y el otro punto, la pretensión, y lo dicen claramente los actores, era que querían votar en las elecciones de 2018 y no votaron. Y eso está en los votos particulares, lo señalan. Los magistrados que votan en contra de la sentencia no dicen, a mí me parece que no es un derecho reconocible. Lo que dicen es, me parece que este no es el caso. Y es muy, muy difícil. Ahora, en ese sentido, creo que en la otra parte, y por lo que digo que hay un garantismo, pues a mí me parece falaz, es por algunas de las cosas que ya había mencionado Javier y que yo voy a abundar en algunas de ellas. Porque yo no creo que el INE lo pueda implementar nunca. Yo con las personas que he hablado del INE me han dicho, no vemos la forma de llevarlo a cabo. Entonces, pues le pusieron ahí un torito imposible a la autoridad electoral. Ya hay una expectativa de derecho a partir de una sentencia que, por cierto, inaplica la Constitución, pero que es difícilmente llevable a cabo, ¿no? Porque además, primero, no es un tema que dependa solo de la autoridad electoral. De entrada, creo que lo más difícil es lo que no tendría que hacer la autoridad electoral. Primero, sin duda, está la prohibición constitucional. Y entiendo que parte de la sentencia era tener un efecto declarativo en torno a la autoridad, al legislativo, ¿no? Señalarle que ahí hay una prohibición que, como dijo Javier, muy acertadamente, ya debería de estar superada de acuerdo a los instrumentos internacionales que México tiene suscritos, de acuerdo a cualquier control de convencionalidad muy sencillo que se tiene que hacer en ese tema. Y además, tampoco es extraño, el tribunal ya venía teniendo criterios en este sentido desde hace muchos años en torno exclusivamente a la credencial de elector. Ya había varios, me parece que desde 2007 o 2008, ¿no? Según yo me acuerdo los primeros precedentes. El segundo tema con los retos es justo lo que decía el padrón. Nosotros buscamos por todos lados porque decíamos, bueno, si nosotros queremos hacerlo en litigio estratégico, lo que nos interesa es que se llegue a aplicar, o sea, que efectivamente funcione. Y lo primero que nos buscamos hacer, vamos a ver de cuántas, o sea, qué universo de personas estamos hablando. Al menos públicamente no hay un solo dato en el que el Estado mexicano sepa cuántas personas están adentro de sus cárceles. No hay un solo dato, mucho menos que sepa cuál es el estatus de esas personas, ¿no? O sea, muchísimo menos. Si ya están condenadas, cuál es a cuántos años es la condena, si cometieron un delito grave o no delito grave, o si están esperando sentencia. Digo, nada más uno de los casos más famosos, el caso Florence Cassés, ahí sigue uno de ellos esperando la sentencia y lleva 12 años, 15 años, no sé cuántos años lleva el señor Vallarta esperando sentencia. Entonces, pero esto no lo sabe el Estado mexicano, o sea, no sabe cuántas personas tiene ahí. Lo otro es que hay diferentes tipos de cárceles, hay cárceles federales y hay cárceles estatales. Entonces, esto es para las elecciones federales, nada más podrían votar las personas que están en las cárceles federales o también podrían votar las personas que están en las cárceles estatales. El otro tema es un tema de organización de la elección y más allá de lo que dijo Javier,
por ejemplo, un tema de domicilio. Tú votas para elegir a tus representantes conforme a tu domicilio. Tu credencial está domiciliada a una sección, a un distrito. ¿Por qué? Porque tú eliges a tu diputado que te representa a ti. Tú eliges al senador que representa a tu entidad. Tú eliges a tu alcalde o a tu delegado y demás. ¿Cómo funcionaría eso? ¿Su nuevo domicilio sería la prisión o es el domicilio donde realmente residen? Porque muchos de ellos a lo mejor sí están en la ciudad en donde viven, pero muchos otros están muy lejos de la ciudad en donde viven. Entonces, ese sería un reto. De entrada, los tienes que credencializar. Vamos, no hemos podido credencializar a todos los mexicanos que viven en el extranjero. No lo logramos después de tantos años. Y se le ha metido un dineral al voto de los mexicanos en el extranjero y no logramos credencializarlos a todos, no logramos saber a ciencia cierta cuántos mexicanos viven en el extranjero. Tampoco sabemos cuántos viven aquí. Y luego, el otro tema que yo veía, más allá de la organización, cómo se van a instalar las casillas, había quien proponía por ahí que puede ser un voto a distancia, habría que ver si hay las condiciones para un voto a distancia, quiénes serían los funcionarios, o sea, si serían las mismas personas que están dentro de la prisión o serían ciudadanos que mandan ahí. Yo no sé si de por sí nos cuesta trabajo armar las casillas, yo no sé cuántos ciudadanos quieran ir a ser funcionarios de casilla dentro de las prisiones. Habría condiciones mínimas, hay ciertas condiciones mínimas que se deben de garantizar para el voto, no solo la universalidad, la secrecía, la autenticidad, y me parece que esos no se estarían considerando. Y el mayor riesgo que yo le veo, y que también ya lo mencionaron aquí, me parece que las prisiones se volverían grandes clientelas electorales, enormes. No es que tengamos el sistema penitenciario. O sea, para que esto pase, que estoy totalmente a favor de que pase, pero tiene que haber condiciones mínimas para que las personas dentro de la prisión puedan votar. Y esas son condiciones que nuestro sistema penitenciario me parece que no las da. Yo creo que hoy, imagínense la fuerza de los directores de las prisiones, decirle, tengo aquí 800 posibles votantes, o 1.500, o 4.500 en aquellas que están sobrepobladas, ¿no? Aquí, ¿cuánto me das para que me encargue de que todos voten por ellos? Entonces regresaríamos a tener estas casillas zapatos, ¿no? De todos los votos a favor de un candidato y 0 a favor de todos los demás. ¿Por qué? Porque esas son las condiciones que hoy hay en las prisiones mexicanas. O sea, no hay, nosotros también buscamos un poco los reportes que hay de cuáles son las condiciones. Desde luego hay pocos reportes o nulos reportes del Estado mexicano, la mayoría son de organizaciones de la sociedad civil, y lo que encontramos es eso, es que la verdad es que no hay orden, no hay padrones, no hay garantías. Me parece que la libertad del voto estaría muy comprometida. Y el otro tema también es la secrecía. Y yo creo que se tendrían que crear muchas cosas especiales. Digamos, porque el otro esquema es crear un sistema, un mecanismo, una organización del voto particular para las prisiones. Diferente. O sea, habría que preverlo. Lo cual también te representa el reto de que entonces vas a poner, bajo las condiciones que están hoy en día, y si no se legisla al respecto, vas a poner a la autoridad electoral a legislar. Y esto lleva ya más problemas muy técnicos de la autoridad electoral, que el INE dice una cosa y el tribunal dice la otra, y todos lo ven diferente y al final no se puede implementar. Estas son algunas de las reflexiones que yo haría. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arturo, por estas reflexiones, pues que dimensionan lo complejo que es que también las sentencias se materialicen, ¿no? Ahí nos vas dejando como muchas de las dudas de la materialización de estos resultados de la sentencia, pero pues seguramente estos también son como retos que se tendrán que ir discutiendo y analizando para ver si hay como alguna posibilidad de que se pudieran ir mejorando estas situaciones dentro de los sistemas penitenciarios para que sea posible materialmente la realización de un voto sustancial, ¿no? De un voto informado, de un voto sustancial y un voto como debe ser, ¿no? Entonces, te agradecemos también la participación y bueno, ya estaríamos con ello llegando al final de esta mesa. Abriríamos la posibilidad de que si quieren plantear preguntas, si quieren plantear algún comentario a las personas que están aquí en la mesa, sería justo el momento para hacerlo. ¿Alguna pregunta? Fue muy clarísimo todo, ya me quedaron dudas, ¿no?
Bueno, entonces en ese sentido, si ya no habría nada más que agregar, entonces pues les daríamos nuevamente las gracias. Yo quisiera dar las gracias a Javier, a Roberto, a Arturo, también, y muy importante, a la magistrada Marta Mercado, para que se pudiera realizar este evento, para que se pudiera realizar, creo yo, probablemente es como una primera reflexión sobre este tema en un espacio público. Ojalá que se puedan ir generando más. Es necesario también convocar a muchos actores, tanto Arturo como Javier lo decían, ¿no? También la importancia de que esto no es algo ni que nada más al INE o nada más al sistema penitenciario, en realidad es también como empezar a convocar a todas las instituciones, ¿no? Esta visión interinstitucional que se tiene que tener para que se materialice, ¿no? Y pues nuevamente muchas gracias, y a todos quienes estuvieron aquí y nos acompañaron, les agradecemos que hayan estado aquí en la comisión, esta Casa de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias también a Regina por todo su apoyo en la logística, ¿no? Regina Gallego. Gracias.